Capítulo 1, Día 1. El lugar que apareció. Ellos no buscaban historias. Las historias los encontraban a ellos. Desde hacía años, los 5 habían convertido la exploración en su forma de vida. No era un pasatiempo ni una etapa. Era lo único que sabían hacer bien. Entraban en lugares donde nadie más quería entrar, no por valentía, sino porque entendían cómo funcionaban esos sitios. Sabían leer el abandono. Sabían cuándo un lugar estaba vacío y cuándo algo había salido mal allí. Por eso, el mensaje los inquietó desde el primer momento. No tenía nombre, ni foto, ni explicación. Solo unas coordenadas enviadas desde una cuenta inexistente y una frase escrita de una forma extraña, como si no necesitara aclaraciones. El lugar volvió a aparecer. Nadie respondió enseguida. Los 5 entendieron lo mismo sin decirlo en voz alta. Un lugar no vuelve a aparecer si nunca se ha ido. Esa frase implicaba algo más, algo que no encajaba. Antes de salir, hicieron lo que siempre hacían, dejar claro quién era quién. Bruno iba al frente. Era el líder, el que tomaba decisiones cuando algo se salía de control. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, nadie discutía. Tenía años de experiencia y un instinto que rara vez fallaba. Iván era el que grababa. Cámaras, baterías, micrófonos, luces. Siempre detrás del lente. Decía poco, pero no se le escapaba nada. Si algo ocurría, Iván lo tenía registrado. Mateo analizaba las estructuras. Le interesaban los planos, los materiales, las salidas. Sabía cuándo un lugar era inestable y cuándo parecía sólido, aunque no lo fuera. Alex era el observador inquieto, el que hacía preguntas incómodas, el que notaba detalles pequeños que otros ignoraban. También era el primero en decir cuando algo no le gustaba. Sergio cerraba el grupo, el más callado, el que miraba sin hablar. Nunca levantaba la voz, pero cuando decía que algo estaba mal, siempre tenía razón. Con eso claro, decidieron ir. El viaje fue más largo de lo esperado. A medida que avanzaban, la carretera se volvía más estrecha, más vieja. Las señales desaparecieron. Los postes de luz dejaron de aparecer. Los árboles crecían demasiado cerca del camino, como si nadie hubiera pasado por allí en años. El GPS comenzó a fallar mucho antes de llegar. Primero se congeló, luego marcó una ubicación imposible. Finalmente se apagó solo. Cuando apagaron el motor, el silencio fue inmediato. No era un silencio normal. No se oían animales, ni viento, ni insectos. Era como si el sonido no tuviera permiso para existir allí. Frente a ellos, al final del camino de tierra, estaba el lugar. No era un pueblo. No era un vecindario común. Varias casas aparecían dispersas en una zona amplia, separadas entre sí, sin orden lógico. Algunas parecían muy antiguas, otras no tanto. Como si hubieran sido construidas en épocas distintas y abandonadas todas al mismo tiempo. No había cercas, no había caminos marcados, no había señales de vida. Iván encendió la cámara. «Esto no aparece en ningún mapa», dijo Bruno. Mateo confirmó lo mismo. Habían revisado todo antes de venir. Ese lugar no existía en ningún registro. Avanzaron a pie. Cada paso levantaba polvo viejo. El suelo parecía no haber sido pisado en mucho tiempo. Eligieron la casa más cercana al camino. Era pequeña, demasiado pequeña para justificar su presencia allí. Una cabaña de madera oscura, una sola puerta, ventanas rotas. Por fuera parecía insignificante. Un lugar que normalmente se explora en pocos minutos. La puerta cedió sin resistencia. Dentro, la oscuridad no era total, pero algo no encajaba. No había olor a humedad, no había polvo flotando en el aire. El lugar no olía a abandono. Cuando Sergio cruzó último, la puerta se cerró sola. No fue un golpe violento, fue un cierre lento, firme, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. Mateo intentó abrirla. No se movía. Iván siguió grabando. Encendieron las luces. El interior no tenía sentido. Por fuera, la cabaña no podía medir más de unos pocos metros. Por dentro, el espacio era enorme. El techo se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban demasiado lejos. Frente a ellos había un pasillo largo, recto, con puertas a ambos lados. Bruno se giró buscando la entrada. No estaba. Solo había una pared sólida de madera vieja. Nadie habló durante varios segundos. «Seguimos», dijo Bruno. El pasillo parecía no terminar nunca. Cada paso resonaba de una forma extraña, como si el lugar amplificara el sonido solo para escucharlos moverse. Las primeras habitaciones estaban vacías, demasiado limpias, demasiado intactas. En una de ellas, Alex se detuvo. Las paredes tenían símbolos marcados una y otra vez. No parecían decorativos, parecían advertencias. Nadie supo decir qué significaban. El tiempo empezó a sentirse raro. Los relojes no coincidían. Los teléfonos marcaban horas distintas.
Algunos se apagaban solos. Cuando intentaron regresar, el pasillo era más largo. No era una ilusión. La casa estaba cambiando. Encontraron muebles viejos, una mesa con marcas profundas, como si alguien hubiera golpeado la madera con desesperación. En otra habitación, el suelo crujía incluso cuando nadie se movía. Más adelante apareció una escalera. Nadie recordaba haberla visto antes. Bajaron. El aire se volvió más frío, las paredes más estrechas. La luz parecía debilitarse con cada paso. Abajo, el espacio era todavía mayor. Pasillos nuevos, puertas nuevas, habitaciones que no existían minutos antes. En el suelo encontraron huellas. No eran recientes, pero tampoco eran antiguas, como si alguien hubiera caminado allí y luego hubiera desaparecido. Un golpe seco resonó a lo lejos, luego otro. No eran pasos, eran puertas cerrándose. Cuando intentaron regresar a la escalera, ya no estaba. Sergio habló casi en un murmullo. Este lugar no quiere que salgamos. Nadie lo contradijo. Al fondo de uno de los pasillos, una sombra cruzó rápidamente frente a la luz. Iván logró captarla en cámara. No era una persona, no era un animal, era algo que no quería ser visto. Siguieron avanzando. El cansancio comenzó a sentirse, aunque ninguno sabía cuánto tiempo llevaba allí dentro. El lugar no respondía al tiempo normal. Por fuera, seguía siendo una cabaña pequeña. Por dentro, la casa se había convertido en algo imposible. No estaban explorando un lugar. El lugar los estaba obligando a explorar. Y ese solo había sido el primer día.